La desindustrialización en España. Transformaciones y retos económicos desde los años 80. La desindustrialización en España es un fenómeno que ha transformado significativamente la estructura económica del país a lo largo de las últimas décadas. Durante los años 80 y principios de los 90, bajo los gobiernos de Felipe González, se produjo una notable reducción del tejido industrial nacional. Empresas emblemáticas como SEAT fueron vendidas a corporaciones extranjeras y sectores estratégicos una vez revitalizados con fondos públicos, pasando luego a manos internacionales. Pero además de SEAT, otras empresas emblemáticas españolas que fueron vendidas a corporaciones extranjeras fueron, por ejemplo, Endesa, originalmente una empresa pública de electricidad que fue adquirida por la italiana Enel. También Telefónica, aunque sigue siendo una empresa española, ha vendido participaciones significativas a inversores extranjeros. O Banco Santander, que ha realizado operaciones de venta de activos a inversores internacionales. E igualmente Ferrovial, una de las principales empresas de infraestructuras que también ha visto parte de su capital en manos extranjeras. En cuanto a sectores estratégicos revitalizados con fondos públicos que pasaron a manos internacionales, se puede mencionar el sector energético, incluyendo empresas de electricidad y gas que han sido privatizadas y vendidas a inversores extranjeros. También infraestructuras de transporte, como aeropuertos y autopistas, que han sido gestionados por empresas extranjeras tras su privatización. O servicios de telecomunicaciones con la venta de participaciones de empresas nacionales a corporaciones internacionales. Estos movimientos han sido parte de un proceso de liberalización y privatización que ha buscado aumentar la eficiencia y la competitividad, pero que también ha suscitado debates sobre la soberanía nacional y el control sobre sectores clave de la economía. Este proceso de desindustrialización no es exclusivo de España, es un patrón observado en muchos países de la OCDE. Sin embargo, desde el año 2000, España cuenta entre los países que más han reducido el peso relativo de su industria en comparación con otros miembros de la OCDE. Actualmente la industria representa aproximadamente el 16% del PIB de España, una disminución significativa desde el 30% que representaba en 1975. Esta reducción ha tenido implicaciones profundas no solo en términos económicos, sino también sociales, afectando la creación de empleo y la distribución de la riqueza. La crisis sanitaria global reciente ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad que conlleva esta dependencia de los mercados internacionales, especialmente en sectores críticos como el sanitario. La falta de capacidad para producir bienes esenciales como mascarillas sanitarias ha reavivado el debate sobre la necesidad de reindustrializar y de que el Estado asuma un papel más activo en la tutela de ciertos sectores clave. En este contexto, la economía del País Vasco destaca como un ejemplo de resistencia gracias a su sólido sector industrial, lo que le ha permitido enfrentar mejor las crisis económicas pasadas y actuales. La desindustrialización, por tanto, no solo es un desafío económico, sino también una cuestión de soberanía y seguridad nacional. Las principales causas de la desindustrialización en España son múltiples y pueden resumirse en los siguientes puntos. La economía española ha experimentado un cambio estructural donde la productividad relativa del sector industrial ha crecido, llevando a menores precios relativos y, en consecuencia, una menor participación de las manufacturas en el empleo y en el valor añadido. La apertura de los mercados y la globalización han llevado a una mayor competencia internacional, lo que ha afectado a la industria española, especialmente en sectores donde no puede competir en costes con países que tienen una mano de obra más barata. Las políticas económicas adoptadas durante los años 80 y principios de los 90 bajo los gobiernos de Felipe González incluyeron la privatización de empresas públicas y la venta de sectores estratégicos a corporaciones internacionales, lo que contribuyó a la desindustrialización. Ha habido un cambio en el patrón inversor empresarial hacia sectores como el inmobiliario, el turismo y los servicios privatizados, en detrimento de la inversión en el sector manufacturero. Y por último, la enfermedad holandesa. Este término se refiere al desarrollo de actividades vinculadas a la explotación de recursos energéticos, mineros o turísticos que pueden llevar a una apreciación de la moneda local y hacer que la industria manufacturera sea menos competitiva. Estos factores combinados han llevado a una disminución significativa de la industria en el PIB de España y han planteado desafíos tanto para las economías como para la sociedad española.
Los sectores más afectados por la desindustrialización en España han sido aquellos que han sufrido una mayor competencia internacional y una menor inversión en innovación y desarrollo. Estos incluyen servicios profesionales, afectados por la rigidez de los colegios profesionales, lo que ha limitado su capacidad de adaptación y de modernización. También la hostelería y restauración, sectores con un gran peso en la economía española, pero que generalmente ofrecen servicios de bajo valor añadido y han experimentado una baja productividad. Asimismo, la industria manufacturera, especialmente aquellas que no han podido competir con la producción de bajo coste de otros países, como la fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo. E igualmente la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques. Este sector, que una vez fue un pilar de la industria española, también ha enfrentado desafíos significativos. La transición hacia una economía de servicios ha tenido un impacto en el crecimiento económico de España, ya que los servicios de bajo valor añadido se han convertido en el motor del PIB y el empleo, pero también han supuesto una condena por su baja productividad. Esto ha llevado a una reducción del potencial de crecimiento y a la necesidad de replantear la estructura productiva del país. La desindustrialización ha tenido un impacto significativo en el empleo en España, reflejándose en varios aspectos clave. Por ejemplo, la reducción de empleos industriales, la disminución de la industria manufacturera ha llevado a la pérdida de empleos que tradicionalmente eran considerados estables y bien remunerados. La actividad industrial representa hoy aproximadamente el 16% del PIB y da empleo a 2,3 millones de personas, que es el 13% del total de la población ocupada. También el cambio en la naturaleza del empleo. Con la transición hacia una economía de servicios, muchos de los nuevos empleos creados son en sectores de bajo valor añadido, como la hostelería o el comercio, que suelen ser menos estables y peor remunerados. O el impacto en la productividad. La industria garantiza una producción elevada con menos empleo, lo que se traduce en mayores salarios. En contraste, los servicios generan poco valor añadido y requieren de mucha mano de obra, a menudo precaria. También los efectos en el crecimiento económico. La desindustrialización y el auge de los servicios de bajo valor añadido han reducido el potencial de crecimiento de España, lo que a su vez afecta a la creación de empleo a largo plazo. Y también el aumento del desempleo. Durante periodos de crisis económica como la pandemia del coronavirus, la destrucción de empleo ha sido significativa, con cientos de miles de puestos de trabajo perdidos y un aumento en la tasa de desempleo. Los sectores más resilientes frente al proceso de desindustrialización en España han demostrado ser aquellos que mantienen una fuerte base industrial, capacidad de innovación y adaptación a los cambios del mercado global. Algunos de estos sectores incluyen la industria del País Vasco. La economía del País Vasco, con el mayor peso del sector secundario en su PIB, ha demostrado una gran resiliencia gracias a su fortaleza industrial, lo que le ha permitido resistir mejor las crisis económicas. También el sector de la energía renovable. Este sector ha ganado relevancia y se ha mantenido robusto debido a la creciente demanda de energías limpias y sostenibles. Asimismo, la tecnología y digitalización. Las empresas que se han adaptado a la digitalización y ofrecen productos y servicios tecnológicos han logrado no solo sobrevivir, sino prosperar en el nuevo entorno económico. Asimismo, la industria farmacéutica y biotecnológica. La necesidad de medicamentos y soluciones sanitarias han mantenido a este sector en una posición de relativa fortaleza. Y por último, la agroindustria. El sector agroalimentario sigue siendo un pilar fundamental de la economía española, con una capacidad de adaptación notable a los cambios en los hábitos de consumo y las demandas del mercado. Estos sectores han logrado no solo mantenerse, sino también crecer en algunos casos, demostrando que la adaptación y la innovación son claves para la resiliencia en tiempos de desindustrialización. La situación de la desindustrialización en España, en comparación con otros países europeos, muestra algunas particularidades. Aunque la pérdida de peso relativo de la industria es un fenómeno común en los países de la OCDE, España se encuentra entre los países que más han reducido el peso de su industria desde el año 2000. En términos de valor añadido, la industria de la Unión Europea ha disminuido su peso en el total mundial y España, aunque ha incrementado ligeramente su cuota dentro de la Unión Europea entre 1970 y 2012, también ha perdido peso relativo dentro de la Unión Europea desde el año 2000.
Comparativamente, la cuota de la industria en países como Francia, Italia, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos ha descendido entre 1980 y 2013, una media anual de 0,3 puntos porcentuales, desde una participación relativa media del 28% hasta el 17% al finalizar el periodo. El proceso de desindustrialización es por tanto común al conjunto de los países industrializados, pero España ha experimentado una reducción más significativa del peso de la actividad industrial, especialmente desde el año 2000. Esta tendencia pone de manifiesto la necesidad de políticas que impulsen la reindustrialización y la adaptación a los nuevos desafíos económicos y tecnológicos para mantener la competitividad en el contexto europeo y global. La desindustrialización ha llevado, pues, a un cambio en la estructura del mercado laboral español, con un impacto negativo en la calidad y estabilidad del empleo, así como en la capacidad de la economía para generar empleo de alta calidad en el futuro.